En el día de hoy nos acompañan la doctora Fabiana Navarro y el doctor Miguel Tawada, quienes van a exponer acerca del impacto del cambio climático en regiones húmedas. La doctora Fabiana Navarro es bióloga recibida por la Universidad de Buenos Aires, realizó su doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad de Freiburg en Alemania, su postdoctorado en la Universidad de Stuttgart, especializándose en geociencias y también estudiando el efecto del cambio climático sobre pastizales templados. Fabiana trabaja en el Instituto de Suelo y es coordinadora, ha sido coordinadora de numerosos proyectos y actualmente coordina el proyecto de humedales en la República Argentina. Miguel Tawada es ingeniero agrónomo y magíster por la Universidad de Buenos Aires, realizó su doctorado en la Universidad de Toulouse en Francia, es director del Instituto de Suelo del INTA Castelar, investigador asociado del CONICET y profesor asociado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Miguel tiene una amplia trayectoria en investigación y últimamente se ha focalizado en el estudio del cambio climático y su relación con los gases de efecto invernadero desde el sector agropecuario, siendo un referente en nuestro país. Les recuerdo a todos que nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat y ahora, sí, sin más, le doy la palabra a Miguel para que dé comienzo a esta conferencia. Bueno, gracias Romy, gracias Fabiana. Buenos días a todos. Gracias por habernos esperado un poquito. Pedimos disculpas porque hubo algún tipo de inconveniente técnico. Bueno, si me disculpan un minuto que pongo la presentación. Eh, bueno, eh, la idea que habíamos tenido Fabiana y yo era mostrarles a ustedes qué impactos tenía el cambio y la variabilidad del clima sobre los suelos, entendiendo que los suelos son tanto objeto como sujeto del cambio climático. Y de alguna forma, de las zonas húmedas, ¿no? De alguna forma esta presentación, esta charla de hoy, se conecta con la que dieron el lunes Fernando Maestre de la Universidad de Alicante y Juan Gaitán, que es colega nuestro en el Instituto de Suelos, que abarcaron todo lo que es las zonas áridas y semiáridas de la Argentina y también gran parte del planeta, tuvo todo ese marco esto. Digamos que cuando pensamos nosotros en términos generales en qué impactos pueden tener el cambio y la variabilidad climática sobre los suelos, hay que pensar en aquellos cambios del clima que operan lentamente, claramente lo que es los aumentos en la temperatura global del planeta, los cambios en el régimen de lluvias, los aumentos en la concentración de dióxido de carbono atmosférico, y por otra parte, los cambios que operan en forma brusca, también llamados los eventos extremos, y en el caso de los suelos tenemos que pensar en lo que son las tormentas intensas de agua y de viento, y los fenómenos como los huracanes. Entonces, todo esto que estamos viendo acá, hay que pensar lo que interacciona fuertemente, a menudo con un sinnúmero de perjuicios que se retroalimentan entre sí, con el uso y los cambios de uso que hacemos con los suelos y con el manejo. Evidentemente hay cambios que son operados por el cambio climático, por la variabilidad, y otros por el uso de la tierra, y lo que sucede a menudo en la gente que estudia estas cosas, que es a menudo muy difícil deslindar quién es causa de qué, y en general son impactos que se retroalimentan entre sí. Digamos que uno tiene que pensar que el cambio climático afecta a los suelos fundamentalmente a través de los impactos que tienen que ver con el calentamiento, y eso es generado por la emisión de gases de efecto invernadero. Una gran parte de estos gases de efecto invernadero son emitidos de los suelos, fundamentalmente estamos hablando del óxido nitroso, cuyo origen prácticamente son los suelos, y gases como el metano y el dióxido de carbono, que tienen orígenes diferentes también, los procesos industriales, por ejemplo, pero donde los suelos desempeñan un rol importante. Es en esto que los suelos realmente son sujetos del cambio climático. Son sujetos del cambio climático también porque los suelos no solo emiten dióxido de carbono, fundamentalmente por los procesos de cambio de uso, por la pérdida de materia orgánica, sino que también es una de las pocas fuentes que tenemos para captar carbono de la atmósfera por el proceso de fotosíntesis. Y es lo que llamamos actualmente secuestro de carbono, un tema que se ha vuelto en este momento una especie de vedette del momento, porque digamos que los suelos son una de las estrategias que tenemos basadas
en la naturaleza para mitigar cambio climático. A través de todo esto, la reducción de fuentes de emisiones de gases y lo que es el aumento de los procesos de secuestro de carbono, es que se generan las estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero basadas en la agricultura y en el manejo de los ecosistemas. También los suelos son objeto del cambio climático, es decir, que pueden ser variados en su calidad por la frecuencia de los extremos. Y en esto tiene mucho que ver tanto los procesos de erosión, que va a hablar Fabiana puntualmente, los cambios de uso de la tierra, las inundaciones con la salinización, y los objetos que hacemos también con los nuevos cultivos o los cambios de uso que estamos haciendo. Fuera de eso están las estrategias de adaptación al cambio climático, que va a ser objeto de otra conferencia que va a ser más adelante, que vamos a dar con el doctor Alejandro Costantini. Lo importante acá también es que ejercer un monitoreo de lo que está pasando en los suelos. Dijimos que en lo que es los impactos del cambio climático, uno tiene que pensar que esto también genera, por un lado, riesgos, pero también puede generar oportunidades. Y esto es lo que hemos visto en nuestro país, en lo que fue los cambios de uso y cobertura de la tierra, donde en 30 años la agricultura argentina aumentó desde 20 millones de hectáreas que se cultivaban en 1990 a 35 millones de hectáreas que se están cultivando en la actualidad. Esos 15 millones de hectáreas se hicieron a expensas, por un lado, de la desaparición de pastizales y pasturas en las zonas semiáridas, fundamentalmente. Eso es la expansión de la agricultura hacia el oeste, y los procesos de deforestación en el norte argentino, en NOA-INEA. Esta dinámica de la frontera agrícola, sin duda, fue fomentada o coadyuvada por muchos cambios en el clima, entre ellos el corrimiento de las isoietas hacia el oeste, pero indudablemente también ha generado cambios en el uso de los suelos que retroalimentaran estos cambios del clima. Esto lo podemos ver acá, esta foto que están viendo ahí es una foto del Monte Chaqueño, una foto tomada en Santiago del Estero, una típica barrera forestal, donde ¿qué es lo que pasa en estos bosques usualmente? Que una gran parte de la radiación solar es absorbida por un manto de nubes en general, y esto impide que lleguen a la Tierra. Entonces, evidentemente, y es reflejada hacia la atmósfera. Lo que suele suceder cuando generamos estos procesos de deforestación, aquí vemos este mismo campo, ahí cerquita en Santiago del Estero, pero aquí está cultivado para maíz. Lo que estamos viendo es que lo primero que ocurre es que desaparece este manto boscoso, donde tenemos almacenado carbono. Esto indudablemente genera cambios hidrológicos importantes en lo que son los intercambios de agua y vapor con la atmósfera, y también genera cambios en lo que es el color del suelo, lo que se conoce como el albedo. Usualmente eso, un cambio que se observa es en el clima local, desaparecen nubes, y lo que se observa es que hay un mayor calentamiento de la superficie terrestre, hay una mayor pérdida de humedad, y por otro lado también hay una diferencia en lo que es el patrón en el que es consumida el agua. Estos son los principales impactos que genera los cambios en vegetación con el cambio climático. Es decir, el concepto que quiero dejar acá fuertemente es que por un lado el clima está afectando fuertemente a los suelos, pero lo que hagamos sobre los suelos también interacciona y genera también cambios sobre el clima. A menudo estos cambios son de tipo local. Esto se ve mucho en las yungas con la desaparición de nuboselvas, cuando ocurren desapariciones de mantos boscosos, pero también se observan en forma remota. Hay trabajos que están mostrando cambios que están ocurriendo en los polos por procesos de deforestación que han ocurrido en los trópicos. Es algo que se está siendo estudiado a nivel del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. ¿Cuál es el rol que tiene el suelo como objeto del cambio climático? Esto se observa por lo que es la vulnerabilidad a los eventos extremos. Uno puede ver que esta foto, por ejemplo, fue tomada en una misión que hicimos en el Caribe angloparlante, esto es en San Vicente y las Grenadines, donde se observa fundamentalmente en ámbitos tropicales, donde tenemos muchos cambios de uso de la tierra, debidos fundamentalmente a deforestación, por ejemplo, para producir cultivo de banano, cultivo de café, por ejemplo. Uno lo que observa que estos cambios de uso de la tierra lo que generan es escorrimientos, y en estos lugares donde tenemos eventos de tormentas muy intensas que pueden caer en 2 días o 3 días 300 milímetros, lo que se observan son fenómenos agresivos como estos deslizamientos de laderas que terminan en estos eventos catastróficos, por ejemplo. Eso es un típico evento generado por cambio climático,
pero claramente fomentado por los cambios de uso de la tierra. La deforestación impide que se absorba una gran cantidad de esa masa de agua. El gran riesgo que tienen estos ambientes tropicales es ese. ¿Está la Argentina exenta de esto? No, de ninguna manera. Quienes están en el NOA o en el NEA saben perfectamente esto que ha ocurrido en el Tartagal, donde estos deslizamientos han generado catástrofes en poblaciones. O si vamos a todo lo que es la zona central argentina en Sierras de Córdoba, también se ha observado esto. ¿Qué otro evento fundamental ocurre acá? Bueno, lo más conocido por todos nosotros, lo que están viendo ustedes acá, los procesos de pérdida de suelo superficial por erosión hídrica, algo que luego Fabiana va a mostrar un ejercicio que ha hecho ella con la ecuación de pérdida de suelo y qué posibilidad hay de que esto cambie con escenarios futuros. Digamos que esto está muy fomentado por lluvias concentradas y tormentas que fomentan la pérdida de suelo por erosión, pero también por sistemas de erosión poco sustentables. Esta foto tomada en el partido de Arrecifes, en lo que es centro de la región pampeana, de la Pampa húmeda, está mostrando un lote cultivado con soja, con siembra directa. Y muchos dicen con siembra directa controlamos erosión. Bueno, este señor hizo siembra directa, pero no solo con mucho cultivo de soja, pero también sembrado a favor de la pendiente. La consecuencia está a la vista, una hermosa cárcava. O sea, no solo hay que hacer cultivos con mínima labranza o siembra directa, sino que también hay que tener sistemas de cultivo que cubran los suelos efectivamente y no favorezcan las escorrentías. ¿Qué tiene que ver en todo esto la calidad del suelo superficial? Bueno, esta es una foto muy bonita, es bonita por lo catastrófica, mostrando también lo que sucede cuando tenemos suelos con muy mala calidad de la estructura superficial y los eventos de las tormentas altamente concentradas y el suelo que es incapaz de absorber esa gran cantidad de agua, lo que generan estos procesos de encharcamiento, que por otra parte estos procesos de encharcamiento lo que hacen es reducir los nitratos presentes en la primera capa del suelo y es una bomba de emisión de óxido de nitrógeno hacia la atmósfera. Con lo cual, fíjense ustedes cómo se vincula lo que es la calidad del suelo superficial con las emisiones de gases de efecto invernadero. El otro impacto importante que generan estos eventos extremos de lluvias concentradas son las inundaciones. Digamos que la Argentina y gran parte de países del Mercosur, todo lo que es la cuenca alta del Paraná, vienen siendo afectados por periodos de inundaciones recurrentes. Muchas de estas inundaciones están derivadas de lo que es la variabilidad propia del clima, del fenómeno niño-niña, donde lo que es el hemisferio sur de América, los fenómenos niños que coinciden con elevadas temperaturas en la costa del mar, en la costa del Pacífico Sur, coinciden con una generación de centros anticiclónicos en el continente y elevadas lluvias. Estas elevadas lluvias suelen darse en forma muy concentrada y se dan fenómenos como estos. Entonces, por lo menos en lo que es la Argentina se ha dado un debate muy fuerte sobre si estas inundaciones que han aquejado a la Argentina, sin ir más lejos, durante 2016 y 2017, aunque también en el año 2011 y 2001, si esto se debía exclusivamente a que llovía mucho. Bueno, esta foto quizá me parece que puede dar más información sobre el tema. Lo que están viendo acá es un mapa de los suelos de la Argentina generado por los colegas Rubén Godañón y Juan Carlos de la Fuente en el Instituto de Suelo. Lo que están viendo acá ustedes con distintos colores, a la izquierda de esta imagen, están observando el territorio argentino, donde en color violeta están viendo ustedes las unidades cartográficas de suelo donde prevalecen largamente los suelos afectados por anegabilidad, los suelos hidromórficos. Fíjense ustedes, simplemente sin entrar mucho en detalle, como enormes millones de hectáreas de la región pampeana y del norte argentino tienen una concentración, una cantidad de suelos hidromórficos que supera el 70%. Es decir, que yo lo que quiero decir con esto es que una enorme cantidad de nuestros suelos pertenecen a una planicie anegable con muy baja dificultad para derivar los excedentes hídricos. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué hacemos nosotros sobre ese mismo territorio? Bueno, si uno lo compara con esto, están viendo un trabajo de la revista Ciencia Hoy, donde simplemente ya esto se hizo el año 2005, se publicó. Ni hablemos de lo que pasó después. Lo que están viendo en color rojo son los lugares donde hubo mayor incidencia de cambios de uso de la tierra.
Entonces, fíjense ustedes como muchos de estos lugares, como el centro de Córdoba, pertenece a la llanura central pampeana, como el oeste bonaerense, están precisamente en lugares donde tenemos una gran cantidad de suelos hidromórficos. Es decir, un mensaje fuerte que me gustaría dar acá es que una gran cantidad de la expansión de la agricultura que se dio en los últimos 30 años, no digo toda, por un lado se hizo a través de desaparición de pasturas, por otro lado desaparición de bosques y de montes, pero también se hicieron sobre suelos que realmente nosotros los que trabajamos en edafología vemos que tienen una tendencia fuerte a sufrir estos temas. Le encontramos rasgos moteados, concreciones, capa freática alta, que nos indican que las inundaciones no se deben solamente a que llueve mucho, se debe a que también estamos realmente cultivando en lugares que tienen riesgo. ¿Por qué tienen riesgo estos lugares? Bueno, fundamentalmente tienen riesgo porque no solo es importante el tema de saber que las elevadas lluvias, sino que las inundaciones también se deben a qué ha pasado ahí con el manejo que hacemos sobre los suelos. Fíjense, yo les acabo de mencionar que muchos de estos lugares que se han inundado con fuertes lluvias son lugares que sufrieron deforestación, lugares donde había pasturas de base alfalfa, pasturas perennes, y donde toda el agua que caía era consumida. Eso se reemplazó a menudo por cultivos como soja, no es que la soja sea el único culpable, o como maíz solo, que a lo sumo consumen de los 1.200 milímetros de agua que caen, consumen la mitad. ¿Dónde va el resto? Bueno, va a las napas freáticas que se elevan y eso es lo que genera una gran cantidad de las inundaciones. Entonces lleva a este gráfico donde claramente las inundaciones no solo se deben a los cambios del clima, sino también a los cambios de uso de la tierra, es decir, dónde estamos realmente cultivando, a la cantidad de tipos de cultivos en la rotación, y que también hay otro tema acá, tiene mucho que ver con qué pasa aguas arriba. Es decir, no solo me interesa saber cómo manejo mi campo, sino qué hace el vecino que está aguas arriba. Si el vecino que está aguas arriba está en áreas dependientes y larga toda el agua a lo que está aguas abajo, evidentemente vamos a tener un problema. Es lo que se llama procesos integrados a nivel de cuencas hidrológicas. Esto es un dibujito bastante lindo de Esteban Jovalli que salió en la revista Ecología Austral hace unos años, donde se ve muy esquemáticamente qué es lo que pasa. En el norte argentino, donde había bosques, se lo están viendo ahí, en general estos suelos de Santiago del Estero, de Salta, muchos de ellos, se caracterizaban por tener napas muy profundas y donde la vegetación está boscosa, que es un monte realmente de parque chaqueño, está en equilibrio con las precipitaciones, con su evapotranspiración, y en general estos suelos tenían un manto salino profundo. La deforestación que ha ocurrido acá, no menos de 5 millones de hectáreas, lo que ha generado ahí fundamentalmente es un cambio en los patrones de evapotranspiración, con lo cual lo que generó es una recarga de los acuíferos que se han elevado, han disuelto esos mantos de agua profundos, y a menudo lo que ha sucedido es que estas napas aparecieron en superficie en las partes bajas. Esto es lo que aparece muchas veces en Santiago del Estero, en el Chaco, por ejemplo, amplias áreas anegables, donde esto a veces se entroncan con todos los bajos que agarran con los bajos submeridionales del sur del Chaco y norte de Santa Fe, en esos bajos que mucha gente está cambiando el uso de la tierra para hacer algodón, por dar un ejemplo. Eso a menudo disolvió mantos salinos y no muy frecuentemente esto se relaciona con otro proceso asociado, derivado del deterioro del suelo, por el cambio del clima y el mal uso de la tierra, que son los procesos de salinización superficial. Entonces, señalando esto, el cambio de vegetación perenne, lo que genera es un cambio en el patrón de evapotranspiración, recarga de acuíferos y generación de ascensos freáticos. Lo otro que se relaciona con esto es la calidad del suelo superficial, es decir, que no es lo mismo que un suelo que haya pastura, que haya mucha vegetación de gramíneas. Las gramíneas con sus raíces son bioporos importantes que favorecen la entrada de agua en los suelos, con cuando hacemos soja en monocultivo. Los monocultivos de soja que hasta el año 2015 ocupaban, digamos, el 50 o 60% del área sembrada argentina, luego eso disminuyó y hubo más incidencia de trigo y de maíz, lo que generan es pocos bioporos y suelos como lo que están viendo ustedes acá. Fíjense ustedes, porosidades, suelos sin porosidad, muy masivos, con una estructura muy de tipo planar en forma de un hojaldre,
que no favorece la entrada de agua a los suelos. Comparen esto con lo que ven acá, un suelo con gramíneas, lleno de lombrices, de bioporos, donde simplemente eso es una esponja que favorece la entrada de agua en los suelos. Un suelo como el que ven a la izquierda favorece esa foto que les mostré antes, que me había facilitado mi amigo Beto Quiroga en Anguil, mostrando un encharcamiento terrible. Entonces, resumiendo, este mensaje que quiero dar es que no es solo que está lloviendo más, que es algo de perogrullo y a menudo con lluvias muy concentradas, sino que lo que hacemos sobre los suelos importa y mucho. Que desaparezca la vegetación perenne o que hagamos poca incidencia, rotaciones poco intensas o con pocas gramíneas, también incide mucho en que los suelos terminen inundándose. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias post-inundaciones? Bueno, que haya inundaciones o secas en los años niñas se relaciona con el tipo de suelos predominantes. Vamos a ver que hay distintos tipos de inundaciones en función que se originen por agua subterránea o por agua de lluvia. Y esto se relaciona con la presencia o no de un subsuelo arcilloso poco permeable. Algo que los que trabajamos en suelo llamamos el BT, el horizonte argílico, si tiene sodio, horizonte nátrico. Entonces vamos a ver que los suelos en general de la zona central del país se caracterizan en términos muy generales por ser más arenosos y en general esas arenas no impiden que asciendan las napas freáticas. ¿tá? En esos suelos entonces donde no hay ascenso confinado de agua freática, a menudo nos encontramos con que en épocas de lluvias y con que desaparecen pasturas, ascienden las napas, esas napas están cargadas de sales, y aparecen fotos como las que vemos ahí. Esta está tomada en el sur de Santa Fe, en Santi Espíritu, por ejemplo, ¿está? Cerca del Agulaye, es todo eso. Fíjense, esos mantos de sales, eso es cloruro de sodio. En cambio, todo lo que es la zona más oriental de las regiones pampeanas y lo que es, si nos pasamos acerca de Uruguay, nos encontramos con la mayor parte de los suelos, si no todos, tienen un horizonte arcilloso, en general de más lenta permeabilidad, en muchos bajo este horizonte de sodio, con lo cual tiende a ser bastante poco permeable, y que actúa confinando los ascensos de las napas freáticas, que no pasan ese fondo de ese horizonte. Con lo cual lo que a veces vemos como inundación no es más que una fenomenal napa colgante de agua de lluvia, poco salina. ¿tá? Entonces son suelos de este tipo, donde esa napa en general no logra llegar a acceder a la superficie de los suelos. En general vemos entonces que son dos diferentes tipos de inundaciones que hay que realmente considerarlas. Resumiendo entonces, ¿cuál es la calidad del agua de inundación? Puede ser de agua de lluvia o de agua subterránea. Cuando es de agua de lluvia, generalmente es agua no salina, y a lo sumo lo que genera es un problema de hidromorfismo del suelo, exceso de agua, falta de piso, no más de eso, problemas de aireación y de transitabilidad. En cambio, cuando es de agua subterránea, toda agua subterránea, por buena que sea, siempre tiene sales disueltas. En general estas sales pueden ser carbonatos, bicarbonatos, y en general al haber sales ya genera problemas asociados al hidromorfismo y al alomorfismo de los suelos, por exceso de sodio y de sales y de sodio intercambiable. Es decir, son dos problemas muy distintos que hay que aprender a diferenciarlos porque el manejo que se hace de los suelos es muy diferente. Bueno, yo dejo acá entonces mi parte. Yo dejo ahora vamos a ver un estudio de caso que le va a explicar ahora a María Fabiana Navarro, que no solo trabaja en el Instituto con los suelos de humedal y la red de humedales, sino que también ha trabajado en un equipo del Instituto de Suelos que ha ayornado lo que fue la ocasión de pérdida de suelos en la región pampeana. Muchísimas gracias a todos. Como les decía, para este trabajo dos son los pilares o dos son las fuentes bases. Por un lado, como recién Miguel les comentó, que yo estuve en el grupo que en el año 2017 publicamos el mapa de pérdida de suelo para toda la República Argentina a partir de la ecuación USLE, perdón, ese mismo. Es un logro que logramos perdón, la redundancia, un grupo de investigadores del Instituto del Suelo, en el cual estuvo también Juan Gaitán, que estuvo dando acá en esta serie de charlas el martes, hablando sobre el árido y semiárido. Este es uno, y el otro del puntapié para este trabajo fue el informe que presentó la República Argentina en el año 2015 frente a la Convención Marco de Discusiones Sociales. Este trabajo se basó en un informe
realizado por el CIMA, el Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera, de la Universidad de Buenos Aires, en el cual presenta un análisis primero de variables climáticas en el periodo 1960 a 2015, de precipitación, temperatura y varias variables que se desprenden de esos, y presentan también una serie de proyecciones a futuro y modelos o escenarios futuros. A partir de los datos ellos presentan una grilla para toda la República Argentina de datos de precipitación en todo este periodo de tiempo, como les decía, la grilla es de más o menos de medio grado. A partir de esos datos, para este trabajo generamos el mapa que venga a la izquierda, que es el de precipitación hasta el año 2015, con todo ese periodo de tiempo. Y a partir de eso, y junto, porque el CIMA también, o en este informe se presenta datos basándose, en el inventario de gases de efecto invernadero que se presenta, que el Ministerio de Ambiente presenta en el 2012, hacen un modelo a futuro de emisión de gases de efecto invernadero y el impacto o la influencia de los gases de efecto invernadero, de estos gases de efecto invernadero sobre las variables climáticas. Ellos presentan dos modelos distintos a futuro, al año 2039 y al año 2100, y con dos modelos, uno de bajas emisiones, al que ellos llaman RCP45, y uno de mayores emisiones o de altas emisiones, al que ellos llaman RCP85. Para que tengan una idea, más o menos el de bajas emisiones sería un caso en que Argentina, por ejemplo, cumpliera con el compromiso asumido de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Supongo, no sé si algunos, o sea, si saben que Argentina, más allá después del Tratado de Kioto, asume el compromiso de, por más que solamente Argentina contribuya con un 0,7% al total de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por lo tanto no tendría que asumir compromiso por esa pequeña parte solamente, lo asume y se compromete para el año 2030 una reducción del 15%, con fondos propios, es decir, solamente basándose en investigación o desarrollo con fondos propios, y una reducción de un 30% si llegaría a tener inversiones externas. Esto se modifica en el año 2016. Argentina, en la Convención de Cambio Climático en Marrakech, sube estos niveles, este tope, llevándolo del 15 al 18%, en el caso de que solamente sea con fondos propios o con presupuesto propio de la Argentina, y a un 37% en el caso de que tenga inversiones externas. Dicho esto, el caso de que Argentina logre reducir los gases de efecto invernadero sería asumido como decía, con el modelo RCP 45, y en el caso de que no, y que la emisión de gases de efecto invernadero se continúe, lo que se llama normalmente un modelo business as usual o inercial, se daría el otro modelo, que sería el RCP 85. Ese es el modelo que usé para este trabajo, ¿sí? Es decir, acá en el de la derecha, en el gráfico de la derecha o el mapa de la derecha, pueden verlo como escenario BAU o escenario business as usual al 2039. Solamente les voy a presentar el modelo que desarrollé para erosión en la región húmeda al 2039. Bueno, como podrán ver, o sea, en el gráfico de la derecha, al año 2039 hay una diferencia en cuanto a las precipitaciones. Hay un corrimiento de las isoyetas, digamos, de noreste al sudoeste, bajan, se corren hacia el sudoeste las isoyetas, y hay claramente aumentos en la precipitación, como se puede ver, no sé si se llegan a ver mi mouse, eso no lo sé, pero en la región central, como verán, en lo que sería el núcleo entre el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur-sudoeste de la provincia de Entre Ríos y el este de la provincia de Santa Fe, hay un claro aumento, ¿sí? Como vemos en el de derecha, van entre las isoyetas, en el mapa de la derecha, entre las isoyetas de 1000 a 1200, acá estamos yendo ya de las 1400 a las 1600. Tenemos más o menos en promedio un aumento de 200 milímetros, 250 milímetros entre el 2015 y lo que sería el 2039 por influencia de los gases de efecto invernadero sobre las variables climáticas, en este caso la precipitación. ¿Cómo se ve ese impacto? O sea, cómo ese impacto redunda en lo que es la erosión de suelos o la pérdida de suelo por erosión hídrica. Estos pasos son los que se obtuvieron, o los que obtuve.
a través de aplicar los factores del AUSLO, aplicar la ecuación de pérdida de suelos, la ecuación universal de pérdida de suelos, que es la que comúnmente se usa. O sea, hay muchos, pero comúnmente se usa esta ecuación y fue la que usamos nosotros para hacer el mapa de toda la República Argentina. Como les decía, bueno, para la región húmeda, a condición actual, para el año 2017, según el mapa que nosotros publicamos, teníamos una pérdida de suelo de en promedio 3,1 toneladas por hectárea. Al 2039 esto aumentaría por el efecto de los gases, como decíamos, gases de efecto invernadero, a casi un 1%, yéndose más o menos a un promedio de 4 toneladas por hectárea por área en la región. Como podrán ver en el mapa, si bien ya la zona del centro de la región tenía problemas graves de erosión, claramente por los colores pueden ver que tenían entre clases que van entre los 5 y más de 30 toneladas por hectárea por año, eso significa alta a extrema, ¿sí?, erosión. Para el año 2039 esto se ve acrecentado, ¿sí?, se ve acentuado, tanto en esa región como en el noreste, que es la provincia de Misiones. En cuanto a números, ¿cómo podemos analizar esto? Y en porcentuales, como podrán ver, las clases inferiores de pérdida de suelo, o sea, menores a 5 toneladas por hectárea, en el 81 tenía más o menos casi un 90% de la superficie de la región estaba dentro de esas clases. Tenía bajas niveles de tasa de pérdida de suelo. Esto, al año 39, cambia esta configuración y disminuye las clases bajas a expensas, o aumentan las clases altas a expensas de las clases bajas. Ese aumento, en el 2017, esas clases altas, como les decía, representaban el 13% de toda la superficie de la región. Al año 2039, por aumento de las precipitaciones, se incrementaría a un 19%. Ese 19% corresponden a más o menos 12 millones de hectáreas. Es decir, estamos diciendo que en esa diferencia, 4 millones de hectáreas de toda la región húmeda acrecentaría sus problemas de erosión. ¿Sí? O sea, pasarían a las clases más altas, de tener problemas erosivos, pero tal vez con bajas tasas de erosión pasarían a acrecentarse. Disculpen que vaya rápido, pero es para después darle un tiempo mayor a la serie de preguntas. En cuanto a esto, si lo vemos desde el punto de vista de la tolerancia del suelo, yo creo que la mayoría de ustedes ya tiene cierta afinidad con este término. Pero para aquellos no, podemos definir la tolerancia desde dos puntos de vista, dos conceptos. Uno que es el productivo y otro desde la génesis del suelo. Desde lo productivo, se define la tolerancia del suelo, o se refiere como tolerancia a la pérdida de suelo, a la tasa máxima de erosión a partir de la cual un sistema deja de ser sustentable, o por lo menos tener alta productividad. Y desde el punto de vista, desde la génesis del suelo, cuando la pérdida de suelo supera a la tasa de formación del suelo. Y cuando empiezan los problemas. Dicho esto, para tener en comparación ambos tiempos, a la fecha de hoy, digamos que casi el 90% de los suelos están por debajo, ¿sí?, de la tolerancia, del límite de tolerancia de la pérdida de suelo. Esto quiere decir que un 11%, un 10, un 11% está por encima. Al año 2039 esto cambiaría, ¿sí?, aumentaría, se incrementaría la superficie que pasaría a estar por arriba del límite de tolerancia en un 3%. Es decir, llevaríamos de 11% a un 14%. Eso, ¿dónde se daría? ¿Dónde se centraría? Otra vez en la región central, en la región núcleo, en la región central de toda la región húmeda. ¿Sí? Esto es, como les decía anteriormente, el sur de la provincia, centro-sur de la provincia de Entre Ríos, el este y sudeste de la provincia de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires. Algo a tener en cuenta. Esto, seguimos teniendo en cuenta, y esto queda claro, esto no es lo que va a pasar, esto no es una proyección, esto es un escenario a futuro, pensando en que las condiciones de la emisión de gases de efecto invernadero se mantengan tal cual, ¿sí? O sea, con altas emisiones. En resumen, nosotros al principio vimos que la precipitación, hay un aumento entre el 2017 y lo que sería bajo este escenario en el 2039. Ese aumento sería un incremento alrededor del 21%.
¿Cómo impactaría ese aumento en las precipitaciones? Llevaría a una tasa anual promedio de erosión para toda la región de 3,1 a casi 4. Ese incremento se correspondería a un 25% aproximadamente. ¿Sí? Y en cuanto a ese aumento, en cuanto a la pérdida de suelo por sobre el límite de tolerancia que representa, lo llevaría de las condiciones actuales de un 11% de la superficie a un 14%, o sea, un incremento del 28%. Para que tengan una idea de lo que significa ese 14%, ¿sí? En cuanto a superficie, sería 8,9 millones de hectáreas. ¿Qué quiere decir? 8,9 millones, o casi 9 millones de hectáreas de toda la región estarían al año 2039, bajo este supuesto, por encima de los límites de tolerancia, de pérdida de suelo. Para que tengan aún más una noción de qué representa 9 millones, es toda la provincia de Corrientes. O sea, bajo este supuesto, al año, en vez de aquí, perdón, no, de aquí a 20 y tantos años, casi toda la superficie en comparación de Corrientes estaría por encima de los límites de tolerancia de pérdida de suelo. ¿Sí? Estaríamos teniendo por encima, o sea, acuérdense de la definición que les di, los sistemas estarían no siendo sustentables. ¿Sí? Y estaríamos perdiendo más suelo de lo que se estaría formando. Hasta aquí, este modelo que les acabo de mostrar, es teniendo una sola variable, el cambio sobre una sola variable, o uno de los factores que hacen a la URE, es decir, la erosividad de las lluvias. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría? Porque normalmente no solamente hay uno al que influencia. Como bien dijo Miguel, hay otra de las variables que tiene mucha influencia con respecto a la erosión o a la degradación del suelo. Uno de estos él mostró, el efecto de las precipitaciones, el efecto de los aumentos, de los extremos sobre la degradación y la pérdida de suelos, pero también habló sobre la cobertura de suelos. Este caso es solamente, como les decía, teniendo en cuenta el factor de la erosividad, o sea, el aumento de las precipitaciones. Pero ¿qué pasaría si a esto le agregamos un otro factor que es el cambio de uso del suelo? ¿Qué sinergia podría ocurrir en el proceso de erosión de suelo? Ahora les voy a mostrar un simple caso que hicimos de un trabajo que hicimos para la provincia de Misiones, que es el extremo noreste de la región húmeda. Esto es un caso, acá les voy a mostrar, son un caso en las condiciones actuales, en el extremo izquierdo, sería Misiones hoy, ¿sí? Con la cobertura tal cual como está, y con exactamente como las cosas que se estarían ocurriendo hoy en la provincia, disculpen. Tendríamos una pérdida de 11 toneladas por año, media, lo que eso significaría más o menos de unos 0,8 milímetros de suelo. ¿Sí? Perdón, quiero aclararles que este caso se basa, por un lado, en el modelo de gases de efecto invernadero, como les dije recién, el RCP85, y por otro lado, con respecto al cambio del uso y cobertura del suelo, con otro grupo de investigadores del INTA, nosotros hemos hecho en los últimos años modelado dentro del marco del proyecto RED. Para aquellos que no saben, RED significa la reducción de emisión de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación de bosques. En el marco de eso nosotros hemos hecho una serie de escenarios futuros de cambio por deforestación. Al año 2030 se hizo para toda la región chaqueña, para las yungas, para la selva paranaense, en este caso la provincia de Misiones, y para la región del Espinal. En el caso de la provincia de Misiones, a partir de este trabajo que hemos hecho, se prevé en el caso de que no medien cambios bruscos y la historia pasada se mantenga hacia el futuro, vuelvo a decir lo que sería un modelo business as usual o inercial, se prevé un cambio, una transformación por pérdida de bosque de un 16%, es decir, se estaría perdiendo un 16% del bosque remanente y se estaría transformando ya sea agricultura o a forestación. ¿Cómo impactaría este cambio en lo que es la pérdida de suelo para la provincia de Misiones? Y solamente pensando, manteniendo constantes las precipitaciones y pensando solamente
en el cambio de cobertura y uso, pasaríamos la provincia de Misiones pasaría de una pérdida promedio de 11 toneladas por hectárea a casi 13.5, 13.6 toneladas por hectárea. Habría que ir redondeando que nos estamos pasando en tiempo. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, a esto si le sumamos lo que es, ya gracias, Romy, ya son 2 minutos, 2 palabras más. A esto si le sumamos lo que es la precipitación, el modelo que les mostré anteriormente, pasaríamos a 15 toneladas por hectárea por año, lo que significa más o menos 1.2 milímetros de suelo por año de pérdida. Es decir, entre el hoy y el 2039, agregando con una sinergia de ambos factores, se estaría sumando 0.4 de milímetros al año de suelo a lo que ya se estaría perdiendo al día de hoy. Bueno, eso es todo. Esto simplemente, si quieren la información de base, el libro de erosión lo pueden obtener de la página de INTA, el informe de la tercera comunicación lo pueden bajar desde la página del Ministerio de Ambiente, y los datos utilizados acá en las proyecciones y los modelos a partir de la página del CIMA en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Muchas gracias y disculpen si me extendí. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presentación que va a hacer el doctor Bruno Alves de la Embrapa Agrobiología. Bruno es ingeniero agrónomo, ha hecho su maestría y doctorado en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, trabaja en el Laboratorio de Ciclado de Nutrientes, es responsable actualmente del informe de emisiones de óxido nitroso de los suelos agrícolas del cuarto Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Brasil. Y a título personal, además de ser una gran alegría, porque lo conozco hace muchos años, de contar con él aquí, me permito decir que es una de las personas, por lo menos en el continente, que más conocen del tema. Por lo tanto, le voy a dejar inmediatamente la palabra a él, que durante unos 30 minutos aproximadamente nos va a hacer su presentación, y luego responderemos la mayor cantidad de preguntas de los participantes. Bruno, por favor, adelante. Gracias, Alejandro, por la introducción. Buenos días a todos. Espero que estén bien, con mucha salud. Y antes de comenzarmos, me gustaría mucho agradecer al comité organizador del evento por participar en ese ciclo de seminarios del INTA. Y a mí tocó como tema de mi presentación hablar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas integrados agropecuarios y su mitigación. El primer punto aquí acerca de los sistemas integrados de producción es que debemos entender lo que significan sistemas integrados. Es una integración de cosas, ¿no? Pero en el caso de la agropecuaria se ha entendido que los sistemas integrados son combinaciones de los sistemas de cultivos, de los sistemas ganaderos y de las árboles o forestal, ¿no? Entonces, las muchas combinaciones diseñan el sistema integrado de producción. Y la importancia de esos sistemas es que se busca una sinergia, el mejor de todos, para aumentar la eficiencia de los sistemas de producción. Y ahí hay muchas variaciones, con árboles, cultivos con pasturas, y muchas veces, y hay veces también con pasturas, cultivos y árboles. Pero, ¿cuál es entonces la importancia de esos sistemas en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero? Solo para que recuerden, hay gases en la atmósfera que tienen la capacidad de retener calor. 3 de esos gases tienen mucha importancia en la agricultura, en la ganadería, sistemas forestales también, que es el CO2, o dióxido de carbono,
el metano, CH4, y el N2O, el óxido nitroso. Esos gases están en la atmósfera y son responsables por retener el calor que es emitido del planeta para el espacio. El Sol calienta el planeta y la disipación del calor para el espacio, parte de ese calor se queda atrapado con esos gases. Y la actividad humana en el planeta, en sus muchas versiones económicas ahí, y la agricultura, la agropecuaria es parte de eso, produce esos gases en cantidades arriba de la capacidad del sistema de hacer con que suman. Y esos gases se acumulan en la atmósfera y van acalentando cada vez más el planeta y provocan lo que llamamos el cambio climático. Solo una observación para que más adelante entendamos, que si pueda entender lo que vamos a hablar de la combinación de ellos. Si ve acá, por ejemplo, el CO2 tiene una concentración en la atmósfera mucho mayor, mucho más grande que el metano y óxido nitroso, pero son gases diferentes. Y hay una métrica que se desarrolló para hacer una comparación. Ni siempre los sistemas emiten proporciones similares de esos gases. Hay sistemas que emiten más CO2, otros más metano, otros más óxido nitroso, pero ¿cómo se compara eso? ¿No? Entonces, hay una métrica llamada GWP, que es el potencial de calentamiento global del gas. Y eso permite que se haga una comparación, por ejemplo, de metano con CO2. Si tenemos, y la comparación es por masa, eso es importante, no es por molécula. Entonces, si imaginamos, por ejemplo, si hay una emisión de 1 kilogramo de metano para la atmósfera, el calentamiento provocado por el metano es igual a 28 veces el calentamiento provocado por el CO2. Entonces, cada 1 kilo de metano equivale a 28 kilos de CO2. En relación al óxido nitroso, el potencial de calentamiento es 2,65. O sea, cada 1 kilogramo de óxido nitroso que se va a la atmósfera produce un calentamiento similar a 265 kilos de CO2. O sea, son gases, el metano y óxido nitroso son gases que están en más pequeñas cantidades en la atmósfera, pero tienen una capacidad de calentamiento muy alta. Por eso, los tres gases son muy importantes y debemos tratarlos con el objetivo similar de disminuir su emisión. Y acá tenemos una figura muy importante que fue generada por el panel intergubernamental de cambios climáticos, que muestra que las emisiones de gases de efecto invernadero que ocurren desde el inicio, al comienzo del siglo pasado, está haciendo con que la temperatura incremente en la atmósfera. Acá, mira, es la diferencia de la temperatura medida en cada año contra el promedio del final de los años 1800, cuando en esa época se imaginaba que había un equilibrio de los gases en la atmósfera, o sea, la temperatura representaba una media, un promedio histórico, ¿no? Pero lo que está pasando, mira que de los años 80 para acá, se ve un cambio muy fuerte. El promedio, la comparación de las temperaturas más actuales contra ese promedio de los años 1800, final de los 1800, se ve que hay una variación. Y por ahora tenemos casi el promedio de temperatura en el planeta ahora está 1 grado arriba de ese promedio histórico. Y hay una preocupación muy grande porque el incremento de temperatura provoca el calentamiento, ¿no? Ese calentamiento de la atmósfera provoca cambios de clima que pueden sí traer serios problemas para la humanidad.
Y el painel intergubernamental hizo, por medio de modelos y otros testes, vieron que es urgente que la temperatura, que tomamos las debidas providencias para que la temperatura, las medidas para que la temperatura no ultrapase 1.5 grados arriba de lo que se observaba en el pasado. Y para que eso sea posible, debemos neutralizar las emisiones de CO2 hasta 2050, 55. Si conseguimos hacer eso, y al mismo tiempo también reducir emisiones de otros gases trazos, como el óxido nitroso y metano, ahí sí hay una probabilidad, hay una chance de que la temperatura, el incremento de temperatura no va arriba del 1.5 grados. Se habla mucho también el 2 grados. 2 grados sería el límite máximo aceptable, arriba del cual son imprevisibles las respuestas del clima. Entonces, ahí sí hay una preocupación muy grande. Entonces, no solamente la agricultura, pero todos los sectores de economía están buscando estrategias para compensar esas emisiones de CO2 y disminuir el impacto climático. Y en la agricultura, lo que pasa con los cultivos, por ejemplo, cómo los gases son generados, básicamente son generados debido a los fertilizantes que ponemos ahí, los plaguicidas. Todos esos insumos tienen energía fósil en su síntesis. Los combustibles usados en las aplicaciones también generan CO2 para la atmósfera. Y también hay reacciones en el suelo que provocan emisiones de gases, como por ejemplo los propios fertilizantes. Cuando entra en contacto con el suelo, cuando la concentración de nitrógeno mineral incrementa en el suelo, hay producción del óxido nitroso. Lo mismo pasa con los residuos de las plantas, la paja que queda en el suelo después de la cosecha, las raíces que se decomponen, producen nitrógeno mineral que se puede transformar en óxido nitroso y se va a la atmósfera. Con condiciones muy reducidas, produce metano que también va a la atmósfera. Y cuando tenemos pasturas, la situación es muy similar también a los cultivos, pero la presencia de los animales trae un segundo problema, que son las emisiones entéricas de metano. Las excretas también, la orina y las heces que llegan al suelo tienen nitrógeno, y ese nitrógeno también se transforma en óxido nitroso, o sea, se incrementan las emisiones de metano y óxido nitroso para la atmósfera. O sea, cuando hacemos la agricultura o la ganadería, tenemos emisiones de gases como el óxido nitroso predominantemente, metano y CO2 fósil de los combustibles, de la síntesis de insumos y de otras operaciones que son realizadas en la propiedad. Y entonces consideramos esa figura como una representación de lo que pasa con el tiempo en términos acumulados en CO2 equivalente. Ahí pensamos en la métrica que vimos en el comienzo y mira que con el tiempo son esas emisiones de óxido nitroso y metano que ocurren siempre que tenemos ganado, que se pone fertilizante, que se tiene paja, que se hace operaciones agrícolas, que son casi que las mismas en todos los años. Entonces, siempre vamos acumulando una cantidad de gases en la atmósfera que es constante en el tiempo, que se puede representar como una recta. Pero, ¿cómo los sistemas integrados pueden ayudar en controlar ese proceso? ¿Cuáles son las posibilidades de mitigación? Entonces, por ejemplo, me ocurrió una situación que pasa en Brasil, en el sur de Brasil, que es la siembra directa, que es un sistema que no está solo en el sur de Brasil, pero también en la región central, que llamamos de Cerrados, ya está muy difundido. Muchas propiedades utilizan, muchas áreas de producción utilizan la siembra directa, y el suceso de la siembra directa es dependiente de los residuos.
la paja que queda sobre el suelo, haciendo la cobertura, que impide la erosión, las pérdidas y contribuyen también con otros procesos. Y mira que muchas veces las especies que se usan con una expectativa económica ni siempre generan residuos suficientes, como el trigo, por ejemplo, en el sur de Brasil, y que entonces pueden comprometer un poco el sistema de siembra directa. Una posibilidad que pasó fue la siembra de avena, y con la siembra de avena se puede producir mucha paja para el verano, para hacer la protección del suelo, pero la avena no trae la ganancia esperada con otras especies. Entonces, una posibilidad fue combinar el sistema de cultivos con el sistema ganadero para que los animales entren en la área con avena, y ahí hay una combinación de sistemas, un sistema mucho más eficiente, una sinergia, ¿no? La avena que hay acá es suficiente para producir paja para la cobertura del suelo y también para tenemos una pastura de calidad mucho mejor de lo que se encuentra normalmente en el invierno, lo que hace con que la producción de ganado sea mucho más eficiente. Y la combinación de esos sistemas es muy clara, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia, mira que con el cultivo de verano se hace una fertilización con una expectativa de producción de ganancia con los granos, pero hay un residuo de fertilizante que queda en el suelo y que puede ser utilizado por la cultura de invierno, una forrajera, por ejemplo, y que vaya a permitir una calidad mejor de pastura durante el invierno. Y la paja acá, que se queda de la forrajera, por ejemplo, puede disminuir los problemas de erosión, pero también mantiene la agua en el suelo, hace un tamponamiento de temperatura, o sea, permiten que el cultivo de verano tenga un desarrollo mejor, o sea, el sistema más eficiente. Esa es la expectativa. Entonces, ¿cómo podemos considerar la mitigación como incremento de eficiencia? Entonces, cuando tenemos mejora de índice de producción, sería mitigación de gases de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Por ejemplo, tenemos una propiedad, una área que produce 2 toneladas de grano por hectárea, y las prácticas utilizadas ahí emiten o representan una emisión de 1 tonelada de CO2 equivalente por año. Entonces, para producir 2 toneladas de grano, ocurre una emisión de 1 tonelada, que significa que cada tonelada de granos tiene una carga de 0.5 toneladas de CO2 equivalente, lo que llamamos de huella de carbono. Si comparamos, por ejemplo, con una área próxima que está bajo siembra directa, y en ese sistema, con siembra directa, que hay cambios de insumos, de otras cosas, la área llega a 3 toneladas de grano por hectárea, pero las emisiones para producir los 3 toneladas incrementan un poco, pero no mucho. De 1 pasa para 1.3, tenemos un 30% de aumento de emisiones, pero la productividad de granos aumentó en 50%, incrementó 50%. O sea, la intensidad de emisión o la huella de carbono ahora bajó. Tenemos 0.43 toneladas de CO2 por tonelada de granos. Tenemos una área con más emisiones, pero que produce mucho más. Entonces, atendemos la demanda de granos con una emisión más pequeña por tonelada de producto. Eso es muy importante. Si consideramos la diferencia, podemos decir que ese sistema promovió una mitigación de 14%. Pero se puede entender isso de outra maneira, se salimos de 2 toneladas de grano para 3 toneladas de grano na mesma área, e a ideia é quanto de área eu necessitaria
acá, com esse sistema, para chegar à mesma produtividade de granos, precisaríamos 50% mais área para produzir as 3 toneladas de grano. E que isso significa? Se incrementamos a área em 50%, teremos 0,5 toneladas de CO2 equivalente mais de emissão. Mira, a área toda é 1 tonelada. Se usamos o mesmo sistema, em mais outros 50% de área, as emissões aumentam 50%. O que significa que para produzir 3 toneladas de grano, em essa situação, vamos produzir 1,5 toneladas de CO2 equivalente. Acá a área está mantenida, então acá se produz 1,3 toneladas, o que significa que esse sistema permite bajar de 1,5 para 1,3 toneladas de grano, que é uma mitigação de 14% de emissões de gases de efeito invernadero. Então, a eficiência permite que as emissões bajen, pero devemos ter o cuidado que a emissão por área, como eu disse antes, a emissão por área incrementa. E o objetivo, recuerden, é que necessitamos bajar as emissões. Se, por um motivo, todos adoptam o sistema com siembra direta, a produtividade vai aumentar muito, sim, pero a área, as emissões por área vão aumentar também. Esse sistema de eficiência é muito bom quando a demanda é fija, ou seja, há uma demanda fija, então, se aumento minha eficiência, posso produzir em área mais pequena. Então, a emissão se reduz, aí sim, aí ganho. Mas devemos estar atentos para isso. Outra análise acá é com a ganaderia. As emissões, normalmente, a ganaderia são mais altas. Acá é um trabalho que está publicado de Cardoso, que se sai de uma pastura degradada para uma pastura extensiva e para um sistema intensificado. A intensificação agora em Brasil se faz com muita frequência, utilizando o sistema integrado com cultivos, com a ideia que os cultivos vão deixar o fertilizante para a pastura e a pastura, então, produz muito mais. Então, se produz muito mais, se pode ter mais animais no sistema. Então, o que passa é que, se miramos a figura acá, em azul, é a produção de carne. Acá em sistema degradado se produz muito pouca carne. Acá em verde com a seta são as emissões por hectare, 1,8 acá. Se salimos do degradado para um baixo insumo, salimos para um incremento de produção de carne, acá arriba aí cerca de los 70 quilos por hectare por ano, e com uma emissão de 3,1 CO2 equivalentes. E chegamos acá a um intensificado, onde se produz muita carne, com uma emissão também grande, muito mais grande que acá. Pero mira que o incremento de produtividade de carne foi mais grande que o incremento de emissões, o que significa que estamos ganhando em eficiência. Em rojo acá está a intensidade ou a huella de carbono da carne. Mira, é um sistema degradado, quase não se usa insumos, se emite pouco gases de efeito invernadero, pero como se produz pouca carne, a carga de emissões é muito alta. Se vamos incrementando o sistema, as emissões vão subindo, pero a produtividade aumenta também e a olla vai bajando de carbono. Então, há uma redução muito forte acá e isso se traduz em mitigação. Mira que, de novo, há mitigação se a demanda é fija, mas se a demanda incrementa também e todos passam a utilizar o sistema intensificado, as emissões incrementam muito. Então, a atmosfera não sabe da economia, ela sabe dos gases. Quanto mais gases, mais calienta, e os riscos aumentam, incrementam. E o que se pode fazer com os sistemas integrados? Há uma maneira de reduzir as emissões diretamente. Por exemplo, em um sistema intensificado, se pode reduzir as emissões, sim,
Acá es un ejemplo. Cuando utilizamos la fijación biológica de nitrógeno, es un sistema, por ejemplo, acá silvopastoril con leucaena, es una experiencia que tenemos, es de una alumna de doctorado, Lucero, que fue hecha en México, con la equipe de la UAD, doctor Francisco Solorio, doctor Juan Hu, todos ahí trabajaron mucho, un trabajo muy interesante que fue publicado acá en Animales en ese año. Y mira qué pasa en una comparación de una pastura de Tanzania con leucaena, aquí un consorcio con leucaena, y una Tanzania con 100 kilos de nitrógeno por hectárea. Mira la producción de leche. La productividad de leche va subiendo y siempre mayor y más grande con el sistema, con leucaena, el sistema que llamamos silvipastoral. Entonces, al final, el promedio acá, tenemos más producción de leche en el sistema integrado con leguminosa que en el sistema con fertilización nitrogenada. ¿Y cuál es la diferencia importante acá? No solamente el aumento de la eficiencia, pero había 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea que estaban necesarios para la producción de leche en Tanzania con fertilización, pero la presencia de la leucaena, que hace el papel del árbol en el sistema, promovió la eliminación de la fertilización nitrogenada debido a la fijación biológica de nitrógeno, o sea, además de la eficiencia, se alcanzó también una mitigación cerca de 1 tonelada de CO2 equivalente, que es más o menos la emisión que provoca una aplicación de fertilización con 100 kilos de nitrógeno por hectárea. O sea, ahí se puede explorar otras posibilidades de mitigación. Pero hay más. Podríamos hablar del suelo. Muchas personas en esos sistemas miran el suelo como el estoque de carbono del suelo, como el almacenamiento, como la remoción de CO2 de la atmósfera para compensar las emisiones de gases que ocurren, como óxido nitroso, metano, CO2 de origen fósil y todo más. Pero debemos entender que el suelo es como una caja, ¿no? Una caja tiene una capacidad de almacenamiento y la capacidad de acá es dependiente de las tasas de descomposición de la materia orgánica que generan CO2 para la atmósfera y las tasas de acumulación de carbono por la fotosíntesis. Entonces, un sistema que la gestión no es muy buena, la decomposición es muy alta, la deposición de residuos es muy baja, la caja es pequeña, la almacena muy poco carbono. Si pierde carbono, es un sistema emisor. Pero si hacemos una buena gestión, la fotosíntesis puede almacenar carbono en el suelo, la caja incrementa mucho, la decomposición puede disminuir. Entonces, la ganancia de carbono en el suelo es el almacenamiento, representa una mitigación, pero como les dice, es una caja y tiene una capacidad. Entonces, si puede compensar, pero compensa por un tiempo. Acá es una representación. Mira que imaginamos acá la caja y acá la cantidad de carbono en el suelo como una referencia inicial. Si hacemos una buena gestión del suelo, hay remoción de carbono, la caja empieza a llenar y va llenando hasta un límite y después no llena más. Pero la emisión también es posible. Si la gestión no es buena, la caja, el carbono se pierde de la caja, ¿no? Y eso se puede representar como, por ejemplo, acá, ese gráfico. Acá es la acumulación de carbono con el tiempo hasta un límite en que se queda estable. Pero también la emisión es posible. Entonces, si hago una buena gestión y después cambio mi sistema para un sistema que degrada, que disturba el suelo, que disminuye la capacidad de almacenamiento, el carbono se pierde. Entonces, ahí hay que hacer un ajuste. ¿Y cuál es la ventaja de los sistemas integrados? Por ejemplo, el cultivo de soja sobre una paja de forrajera. Aquí se produce mucha paja. La forrajera al final de su ciclo, con toda la gestión que se hace con herbicidas de todo, si tiene una cantidad de paja muy alta, mira que acá hay un potencial muy alto de acumulación de carbono en el suelo. Además de la paja, hay las raíces también.
Una forrajera bien gestionada con fertilización permite una acumulación muy grande de carbono, porque a las raíces se multiplican mucho. Hay una biomasa de raíces aquí muy grande y cuando se hace la rotación, se sale la forrajera y entra un cultivo como soja o otro, toda la raíz se descompone y va a almacenar carbono en el suelo. Entonces, si miramos las dos situaciones, acá son las emisiones permanentes, siempre ocurriendo. ¿Qué podemos hacer? Gestionar bien el suelo y el estoque de carbono es capaz de, muchas veces al comienzo, se estoca más carbono en el suelo do que hay de emisiones de gases. Entonces, acá hay un excedente. Y ese excedente puede, por ejemplo, compensar las emisiones cuando el estoque llega a su límite, cuando la caja está llena, no hay más acumulación de carbono, ahí todavía ese comienzo puede compensar un poquito más. O sea, la contribución del suelo es para compensar emisiones por un tiempo. Si la gestión no es muy buena, la caja no llena tanto, entonces la compensación es por un tiempo más pequeño. Si la gestión es buena, la compensación es por un tiempo más grande. Entonces, así debemos pensar en la gestión de los sistemas de producción. De ahí, por ejemplo, que hemos visto es que con sistemas integrados de cultivos y pasturas, hay una tendencia de llegarmos a niveles muy altos de acumulación de carbono en el suelo. Pero, Bruno, por favor, en 5 minutos tendríamos que estar... Sí. Entonces, gracias. Y con la remoción de CO2 por los suelos, tenemos una limitación, pero hay otra posibilidad, sí, la biomasa. Entonces, es posible ampliar el dreno de carbono al sistema por medio de la biomasa, que también se saca el CO2 de la atmósfera por la fotosíntesis y también funciona como una caja, ¿no? Mientras el árbol va creciendo, el carbono se acumula en la biomasa y llega a un límite. Y así va. Aquí es un ejemplo de un sistema integrado donde tenemos los cultivos, los árboles, después se hace una rotación, los árboles siguen, pero ahora tenemos pasturas y ahí está una contribución de los árboles para el ganado, para el bienestar animal, que puede incrementar la productividad. Si puede, ahí usamos mucho el eucalipto, también en el sur de Brasil, el eucalipto, pero hay experiencia con otras especies como pinos y otras especies arbóreas que se están testando para diferentes finalidades. Entonces, mira que, de nuevo, volvemos a nuestro gráfico y acá tenemos las emisiones continuas, la contribución del suelo y la posibilidad de estoque de carbono en la biomasa, haciendo un papel muy importante de compensación también, porque es una caja que llega a un límite y ahí podemos tener una compensación por mucho más tiempo. Mira, esa compensación por mucho más tiempo y va a me decir, pero un día se acaba, ¿no? Entonces sí, es verdad, pero como tenemos urgencia, si ampliamos los sistemas con biomasa, con estoque de carbono en el suelo, disminución de emisiones, podemos contribuir mucho para ayudar en esa primera etapa de llegar a por ejemplo, una sobrevida de los sistemas hasta que se desarrollen otras posibilidades como energías alternativas y otros para disminuir las emisiones. Y ahí solo una observación para terminarmos. Muchas veces las árboles no se quedan por todo tiempo. Se puede usar las árboles para otras finalidades, por ejemplo, para venta de la madera. Y ahí, ¿qué pasa? Si toda la madera cosechada se deja ahí, se descompone, todo el CO2 que está acá almacenado, todo el carbono en el sistema, se vuelve a la atmósfera y la compensación se fue. Entonces, debemos tomar cuidado y pensar. Acá son gráficos que muestran, mira que son muy similares a los gráficos de carbono en suelo, pero acá es el destino de la madera producida para celulosa, por ejemplo, que tiene una media vida de 2 años, es muy corta. Tenemos ahí una compensación de 30 toneladas, son estimativas que hicimos, pero cambia un poco, o quedaría, por ejemplo, en un sistema que emite 5 toneladas de CO2 equivalente por hectárea, una compensación de 6 a 8 años.
pero para postes, por ejemplo, para las fincas con media vida de 10 años, esas media vidas acá son determinadas por el IPCC, se alcanzaría una compensación por 17 a 20 años. Pero si llegamos a los muebles, con media vida de 30 años, ahí sí tenemos compensaciones por 50 años o más. O sea, es importante pensar en el destino de la madera producida. Entonces, para terminar, como observación final, el principal beneficio de los sistemas integrados está en la optimización de los recursos para producción. Y la optimización, como vimos, imaginando una demanda fija, ya contribuye con mitigación. Por otro lado, para caminarmos con una mitigación más eficiente, pensando en la neutralización de emisiones en el futuro, mismo que sea por un tiempo finito, debemos pensar en las árboles, en el sistema, que pueden contribuir con remoción de CO2 por muchos años, ¿no? Cuando el uso de la madera se dedica a bienes permanentes, muebles, por ejemplo, ¿no? También el uso de la madera en la construcción civil también es muy importante. Se tiene una media vida muy larga y con eso tenemos una compensación por mucho más tiempo. Entonces, durante ese tiempo, imaginamos que otras posibilidades de mitigación van a ocurrir, todos están investigando eso, y ahí podemos lograr el suceso de mantener la sustentabilidad del sistema de producción. Muchas gracias a todos. Seguimos ahora con las preguntas si hay dudas. Gracias. El día de hoy nos acompaña el doctor Jamil Uribe, y la charla será sobre cambios en régimen de ríos y aguas subterráneas. El doctor Jamil Uribe es ingeniero civil agrícola de la Universidad Católica, de Concepción de Chile, es magíster en ingeniería agrícola de la misma universidad y también recibió el doctorado en la Universidad de Concepción de Chile, compartiendo su tesis doctoral con la Universidad de Hohenheim de Alemania. Actualmente es investigador en río y recursos hídricos del Instituto de Investigación Agropecuarias en Línea de Chile. Fue docente diplomado en obras hidráulicas de la Universidad de la Frontera y docente en riego tecnificado de la Universidad de Talca. Actualmente sus líneas de investigación son hidrología superficial y subterránea, modelación hidrológica de cuencas, riego y drenaje, huella hídrica, uso de polímeros en la agricultura y TICs de riego. Bueno, Jamil, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta jornada, y cuando gustes puedes iniciar tu presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también al INTA, ¿cierto?, por la invitación. Bueno, el título de la presentación ya, ¿cierto?, ya fue mencionado. Vamos a hablar un poco de hidrología de los ríos, las aguas subterráneas, principalmente en áreas regadas, y con un enfoque también de cambio climático. Bueno, primero una introducción, luego vamos a hablar de algunos aspectos generales de cambio climático con relación a los recursos hídricos, algunas explicaciones de balance hídrico en cuencas para entender un poco, mejorar nuestras explicaciones, nuestra comunicación, algunas variables climáticas en el Cono Sur y algunos casos y algunos comentarios finales. Bueno, esta figura es bien conocida, ¿cierto? Y lo que indica es que tenemos una cantidad limitada de agua dulce, de la cual gran parte de ella está localizada como capas de hielo, ¿cierto? Como hielo, una parte importante también como agua subterránea, y lo que está como agua superficial, que es lo que principalmente muchas veces usamos, es una cantidad bastante mínima. Entonces tenemos por ese lado un déficit de agua dulce fácilmente disponible. Además, tenemos otros factores como es el aumento del uso de agua durante los últimos años. Se ha multiplicado por algunos factores, ¿cierto?, el uso de agua en distintos ámbitos de la economía, especialmente en la agricultura.
Además, otro punto importante es que los países, a medida que se van desarrollando, van cambiando el porcentaje de uso de agua que dedican a la agricultura. En los países de ingresos medio bajos, más del 80% del agua se usa en la agricultura, en cambio en los países de ingresos altos, solamente el 30%, y nosotros aquí a nivel latinoamericano estamos del orden de, ¿cierto?, 70 o entre 70 y 80, estamos avanzando, ¿cierto?, hacia un porcentaje menor, lo que implica una cantidad de competencia por los recursos hídricos cada vez más creciente. Bueno, el cambio climático, ¿cierto?, ya se ha estado hablando durante todas las ciclos de charlas sobre el cambio climático. Desde el punto de vista de los recursos hídricos, este cambio climático puede generar consecuencias positivas o negativas sobre la disponibilidad de agua. Se produce una aceleración del ciclo hidrológico, que vamos a explicar un poco más en detalle más adelante. Hay un aumento de frecuencia en las sequías y las inundaciones, y esto también trae consigo algunas consecuencias de manejo, ¿cierto?, de uso del agua, principalmente muchas veces compensando esta deficiencia con uso de agua subterránea. Como vamos a hablar básicamente de la hidrología de los ríos y algo de aguas subterráneas, tenemos que definir un poco lo que es la escorrentía, que es un componente del balance del ciclo hidrológico que se define como el agua proveniente de las lluvias o las precipitaciones, que podrían ser también nieve, y que circula por la superficie bajo la tierra, hasta salir en algún punto, ¿cierto?, fuera de una cuenca. Y tenemos distintos tipos de escorrentía, principalmente la escorrentía superficial, que tiene que ver con los ríos y esteros, y también la escorrentía subterránea, que básicamente son las aguas subterráneas y dentro de ellas lo que son los acuíferos. En el mundo, ¿cierto?, el cambio climático ha estado produciendo efectos sobre la disponibilidad de agua. Aquí tenemos una figura donde se aprecia que hay cambios, ¿cierto?, en distintos lugares y que son de distinta magnitud, y además en algunos lugares aumenta, en otros lugares baja. Y en general ocurre que los lugares que tienen más agua, el cambio climático les daría más agua, y los lugares que tienen menos agua o son un poco mediterráneos o zonas más secas van a tener menos agua. Entonces, eso también es un problema, ¿cierto?, que hay que enfrentar. Bueno, ¿y cuál es la relación entre el cambio climático y los recursos hídricos? El cambio climático, como sabemos, produce cambios principalmente en la temperatura. Esos cambios de aumento de temperatura afectan otras variables que influyen sobre el ciclo hidrológico, como la precipitación, la evaporación, principalmente, y esto produce efectos sobre la hidrología a nivel de las cuencas. Entonces, a nivel de las cuencas, este aumento de temperatura y cambios en precipitación y evaporación hace que hayan cambios en los escurrimientos superficiales, también en la recarga de las aguas subterráneas, en los niveles de evapotranspiración, en los niveles de humedad de suelo y también en la nieve, ¿cierto?, cantidad de nieve. Y a partir de los cambios en la hidrología superficial que afectan la recarga, se produce un efecto indirecto del cambio climático sobre los acuíferos, que es obviamente no tan directo como el de las aguas superficiales. Todos estos cambios son a largo plazo, pero también estamos viendo cambios en el presente, y también hemos visto durante los últimos años el efecto, ¿cierto?, de estos aumentos de temperatura y cambios en precipitación. Entonces, para analizar esto a nivel de cuenca, lo que hacemos básicamente es usar una ecuación de un balance hídrico de cuencas, que básicamente es la suma de todos los ingresos y salidas de agua que podrían ocurrir, por ejemplo, considerando como base un perfil de suelo. Tenemos aquí lo que entra las lluvias, la precipitación, ¿cierto? Sale la escorrentía superficial, salen las aguas subterráneas, sale la evapotranspiración, y eso produce un delta de humedad, en este caso en el suelo.
Ese delta, si lo consideramos en un plazo un poco más largo, podríamos decir que se va a mantener relativamente constante. Y finalmente podemos llegar a decir que la escorrentía superficial y la recarga de los acuíferos estaría determinada principalmente por el balance que hay entre las precipitaciones que ingresan y la evapotranspiración que sale, ¿cierto?, de las cuencas, con un efecto importante de la temperatura. Aquí tenemos una cuenca. Aquí esta cuenca, ¿cierto?, corresponde a una cuenca que tiene una parte montañosa, ¿cierto? Y después hay ustedes ven acá unos ríos, una zona plana. Vienen las lluvias. Estas lluvias se traducen, la cuenca las transforma en escorrentía superficial, que aquí ustedes ven acá por los ríos. Esta misma escorrentía superficial y también el agua que queda sobre el suelo se evapotranspira, ¿cierto? Y hay un cierto nivel de evapotranspiración en la cuenca, que son pérdidas de agua de esta cuenca. Y una parte de agua que queda remanente puede recargar las aguas subterráneas, como lo que se ve aquí en estas flechas hacia abajo. Y entonces los acuíferos podrían tener una cierta recarga y aumentar o mantener su nivel hídrico. Ahora, si vemos esta misma situación, pero además agregamos aquí estos cuadraditos verdes que están acá, ¿cierto?, que serían zonas agrícolas. Las zonas agrícolas, que son básicamente zonas agrícolas regadas, ¿cierto?, que sacan agua de los ríos a través de estas líneas azules que son los canales, afectan en forma importante el balance hídrico de la cuenca. Tenemos las mismas lluvias, ¿cierto?, que vimos antes. Se transforman esas lluvias nuevamente en escurrimiento superficial, pero fíjense que acá esta flecha es mucho más chica que la de la figura anterior, porque gran parte del agua se extrajo de los ríos para regar estas áreas que están en color verde. Estas mismas áreas en color verde producen que haya un aumento de la evapotranspiración, porque justamente lo que hacemos cuando regamos es darle más agua a las plantas para que puedan evapotranspirar en mayor cantidad y produzcan tengan mayor producción, mayor rendimiento, ¿cierto? Y ese es el objetivo principal del riego. Entonces también además vamos a tener, por el hecho que estamos aplicando artificialmente agua sobre la superficie del suelo, y además estamos regando con una cierta ineficiencia, vamos a tener también un aumento de la cantidad de agua subterránea, ¿cierto?, que estamos recargando cuando tenemos cuencas regadas con respecto a cuando tenemos cuencas sin regar. Y entonces tenemos las dos situaciones. Entonces, como vimos, para poder entender qué es lo que podría pasar con las aguas superficiales o con las aguas subterráneas, tenemos que analizar qué es lo que ocurre con las precipitaciones, con la evapotranspiración y también con la temperatura. Entonces yo tomé aquí estas zonas que se ven aquí con rojo, son distintas zonas que se comportan más o menos en forma homogénea, ¿cierto?, con respecto a estas variables, para poder explicar cómo se están comportando en el tiempo. Aquí tenemos los cambios de temperatura. Fíjense ustedes que los cambios de temperatura en todas las zonas que se consideran acá en esta figura está aumentando. Se espera que al año 2100 aquí podría haber un aumento hasta 5 grados, acá hasta 4, acá hasta 3 grados. En todas hay un aumento. En el caso de los escenarios climáticos más críticos, como el que está aquí en rojo, que sería una condición extrema muy negativa, o también podríamos tener una condición un poco más amigable, que sería la que está en color verde, ¿cierto?, otro escenario de cambio climático, que sería como lo mejor que podría ocurrir. Y ahí ahí los cambios son un poco menores, estamos hablando de 1 grado, siempre hay un pequeño cambio, pero ya no es tan alto como en estos escenarios más extremos. Lo importante es que acá vemos que la temperatura está aumentando en cualquiera de las zonas en las que estamos haciendo los análisis. ¿Y qué pasa con las precipitaciones? Acá hay diferencias en las distintas zonas. Aquí en la zona noreste de Argentina y la zona de Uruguay, ¿cierto?, el sur de Brasil, Paraguay, ¿cierto?, probablemente vamos a tener, como se ve en esta figura, un aumento en las precipitaciones.
En cambio, en la zona en Chile, digamos, y en la Patagonia, vamos a tener probablemente una reducción de las precipitaciones. En los escenarios más extremos, si los escenarios son de color verde, la reducción va a ser menor, ¿cierto? Y acá también en la zona noreste de Argentina, también con el escenario color verde, va a ser también menor efecto sobre los cambios de la precipitación, pero lo que estamos viendo en la actualidad es que acá en Chile, por ejemplo, tenemos un efecto importante en cuenta con las precipitaciones que están bajando bastante fuerte, ¿cierto?, en los últimos años. En esta zona de acá, en la parte norte de Argentina, que es un poco más seca, ¿cierto?, también se prevé que pudiera haber un aumento en las precipitaciones. Entonces tenemos diferencias en distintas zonas con respecto a este punto. Con respecto a los cambios en la evapotranspiración, los efectos son un poco menores. Si bien cuando se habla de cambio climático siempre uno escucha que hay aumentos de la evapotranspiración, esos aumentos efectivamente ocurren, ¿cierto? Pero ocurren a nivel global y con grandes aumentos de la evaporación, o sea, en el fondo de las aguas superficiales o del mar. En esos casos la evaporación presenta un aumento importante por los cambios en la temperatura. Pero cuando hablamos de evapotranspiración en las zonas agrícolas, esos cambios no son tan importantes porque las plantas tienen la capacidad de adaptarse y entonces, aunque pongamos una temperatura más alta, hay otros factores que también influyen, ¿cierto? También hay un aumento de CO2. Entonces, finalmente, la evapotranspiración, por ejemplo, acá en el caso de Chile, se espera que se mantenga más o menos constante. Lo mismo que también en la zona de la Patagonia, ¿cierto? Podrían haber aumentos, pero no tan importantes como la temperatura. Y lo mismo también pasa en las otras zonas de Argentina. O sea, la temperatura aumenta mucho más que lo que aumenta la evapotranspiración. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros si vemos que los agricultores se quejan, ¿cierto?, de que nos falta agua, de que las plantas consumen más agua, ¿cierto? Efectivamente hay un aumento de la evapotranspiración, pero no es consecuencia principalmente por cambio climático, sino que hay otros factores que están involucrados. Como ustedes saben, el rendimiento de las plantas tienen que ver con cuánto evapotranspiran esas plantas. Entonces, cuando usamos un riego tecnificado que nos permite manejar mucho mejor la cantidad de agua en el suelo, mejoramos el manejo de los cultivos, la fertilización, las variedades mejoradas. Entonces, todo eso lleva a que la planta aumente su nivel de evapotranspiración y aumente su rendimiento. Y esto entonces es un factor importante para que tengamos un aumento en la evapotranspiración real, sobre todo en las cuencas regadas, por efecto de estos factores que son antrópicos, en el fondo. Aquí vemos un ejemplo que es de acá de Chile, desde Chile, ¿cierto? Es un ejemplo del caso de la remolacha azucarera. Aquí hay una función de producción, ¿cierto?, que dice que cuando regamos el 40% de la evapotranspiración, vamos a producir 75 toneladas por hectárea, pero si regamos el 90%, vamos a producir 100 toneladas por hectárea, ¿cierto? Significa que si aplicamos más agua, vamos a producir mayor evapotranspiración. Y lo que ha ocurrido en el tiempo es lo que se ve acá, que desde el año 80 ha ido aumentando el rendimiento por hectárea de la remolacha, y un factor muy importante es la tecnificación del riego. Aquí se regaba con un riego superficial de echar agua sobre el suelo solamente, ¿cierto?, sin ningún nivel de tecnificación. En cambio acá ahora se está regando con pivotes, con riego por aspersión principalmente, y eso ha llevado a que haya un mayor rendimiento, pero también estamos en esta parte de acá, ¿cierto?, de la curva de la función de producción. Por lo tanto, tenemos una mayor demanda hídrica por hectárea de los cultivos. Además, se puede considerar también el cambio de uso del suelo, que muchas veces, ¿cierto?, se reemplaza algún suelo que antes no se estaba usando con algún cultivo, o cuando se cambia por frutales también hay un
hay un cambio importante en la evapotranspiración producida no por el cambio climático, sino que por los otros factores que les estoy mencionando. Bueno, ¿y qué pasa con las aguas superficiales? Si sabemos que hay en unos lugares hay aumentos de precipitaciones, en otras zonas hay menores precipitaciones, la evapotranspiración a nivel de cuenca podría aumentar, pero no tanto, ¿cierto? Entonces, con eso podríamos un poco tener una idea de qué podría ocurrir con la disponibilidad de aguas superficiales. Considerando además sí que los análisis que han hecho los climatólogos, ¿cierto?, indican que vamos a tener una mucho mayor variabilidad, vamos a tener eventos de alta intensidad de lluvia, ¿cierto? Y eso se va a traducir también en eventos de escorrentía superficial como crecidas y riesgo de inundaciones. Además vamos a tener periodos secos entre estos eventos que van a producir también mayores sequías. Ahí hay, por ejemplo, aumento de días sin lluvia y otros factores que podrían ocurrir. No obstante que hay una tendencia al alza en algunas partes de las lluvias. La incertidumbre es bastante alta, ¿cierto? Estos escenarios básicamente se desarrollan en base a supuestos de lo que podría ocurrir con el comportamiento de la sociedad. Entonces, eso es también difícil de predecir. Entonces, podría pasar cualquier cosa dentro de esos dos rangos de los escenarios que yo les mencioné. Bueno, pero vamos a tener primero variaciones en los volúmenes, estacionalidad e intensidad de las precipitaciones, ¿cierto? En el caso del noreste de Argentina, con una tendencia al alza. En el caso de la zona de los Andes o de Chile, una tendencia a la baja. Vamos a tener tormentas tropicales más frecuentes, mayor cantidad de inundaciones. Vamos a tener también cambios en la nieve, ¿cierto? Vamos a tener, en el caso del riego, sobre todo en la parte noreste de Argentina, un cambio también en la precipitación efectiva, ¿cierto? Vamos a tener una mayor precipitación efectiva. Eso significa que podríamos incluso reducir un poco las tasas de aplicación por agua de riego, al tener un poco mayor lluvia. Alteraciones de los patrones de escorrentía superficial y la recarga de agua subterránea también, ¿cierto? Que asociados a estos cambios en los patrones de agua superficial, también se permite cambiar la recarga del agua subterránea. Los cambios en qué momento se produce la fusión de la nieve también, cambios en la evapotranspiración, cambios de temperatura y cambios en la altura del nivel del agua del mar. Algunos de los casos más críticos son los de la cordillera de los Andes, ¿cierto? Que es un régimen que está determinado mucho por la nieve, ¿cierto? Y hay variaciones también en la nieve. La cantidad de nieve es variable de un año a otro, puede ir a 100, a 700 equivalentes en agua-nieve. El momento en que se produce esa precipitación también es variable, generalmente entre abril y octubre. El rendimiento, que podría ser de agosto a octubre, eso también está influenciado por si estamos en una época de niño o de niña, aunque últimamente también se ha perdido un poco esa relación que antes se consideraba más directa. Hay otros factores, al parecer, también ahí que considerar. Los glaciares se están reduciendo, la isoterma cero se está elevando, ¿cierto? Tanto en invierno como en verano. Y entonces se esperan algunas reducciones de caudales en la zona de San Juan y Mendoza, entre un 10 y 20%, que ya está, digamos, en este momento ocurriendo, ¿cierto? Aquí hay algunos datos que yo obtuve de unos informes mensuales que hacen en la zona de Mendoza, y aquí se puede apreciar que en los últimos años, por ejemplo, el 2018, 2019, estas curvas indican que la acumulación de nieve, expresada como milímetros de agua, es bastante baja, ¿cierto? Justo, fíjense que estas líneas son las más bajas casi de todas estas de los últimos años. Y aquí está la del 2005, por ejemplo, que es mucho más alta. Entonces, eso indica que en los últimos años ha habido una situación crítica con respecto a la cantidad de nieve que está cayendo, y que permite abastecer los ríos
durante la época de hielo, en primavera e incluso en verano. Los efectos de la agua subterránea, como les dije antes, son mucho más indirectos y dependen de la recarga por lluvia, es decir, parte de la lluvia que cae sobre la superficie podría infiltrar y después podría percolar y llegar a las aguas subterráneas. Y también hay recargas de los cauces superficiales. En el caso de las cuencas regadas, también es muy importante la recarga por riego. A veces es más relevante que las otras recargas, dado que estamos aplicando artificialmente agua sobre el suelo, y parte de esa agua, ¿cierto?, cuando el riego tiene baja eficiencia, va a llegar a las aguas subterráneas. Y también hay técnicas que son donde se hace intencionalmente recarga, que son técnicas de recarga artificial de acuíferos. Aquí voy a mostrar un ejemplo de un estudio que se hizo justamente como parte de un proyecto Fontagro, donde participamos ahí, trabajamos con varios colegas de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia. Y ahí entonces lo que hicimos una modelación en esta cuenca, que es la cuenca del río Cachapoal, que lo que les quiero mostrar es que esta cuenca se divide en tres secciones. La primera, que está aquí, la segunda sección del río, que es esta, y la tercera sección, que es esta que está acá. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que, fíjense ustedes que en estas secciones se hicieron simulaciones considerando, digamos, simulaciones de escenarios secos, medios y húmedos, en los cuales obviamente, ¿cierto?, las lluvias, o sea, los caudales cambiaron, y que encontramos que considerando un escenario medio, que está en rojo, en el periodo de verano, en la zona de la primera sección del río, que sería esta y esta que está acá, más o menos coincidía, ¿cierto?, el abastecimiento de agua con la demanda hídrica, que es la que se ve aquí en este color morado. Pero al haber escenarios más secos, que en ese momento nosotros consideramos como escenario futuro más secos, pero que en realidad, para mala suerte, ¿cierto?, lo que ha ocurrido es justamente esto. Vemos que la demanda hídrica ya no va a ser satisfecha en estas cuencas de la primera sección. Pero lo que les quiero mostrar es que en la segunda sección, que es esta que está acá, el agua es totalmente deficitaria. O sea, los ríos no son capaces de abastecer los requerimientos de riego, porque en la primera sección los agricultores sacan todo el agua, y la segunda sección queda con déficit hídrico. Entonces tenemos una distribución del agua no tan justa, ¿cierto? Los primeros sacan todo, los segundos se quedan con nada, y la tercera sección, que está más abajo, recibe todas las ineficiencias, recibe todo el agua por las ineficiencias de las otras dos secciones de más arriba, y aquí en la tercera le sobra agua. ¿Por qué? Porque los de arriba, ¿cierto?, son ineficientes en el riego. Entonces lo que quiero decirles con esto, en el fondo, es que aunque tenemos un efecto, ¿cierto?, del cambio climático, también tenemos un efecto muy importante de otros factores, como en este caso el manejo de las extracciones de agua de los ríos, que afectan, ¿cierto?, la disponibilidad de agua a nivel local dentro de una cuenca, que a veces son más importantes que los cambios producidos por el cambio climático. Este es otro caso que es una cuenca parecida. No voy a entrar en mucho detalle. Quedan ¿Sí? 5 minutos más o Sí, menos. correcto, estamos bien. Acá lo que quería solamente mencionar, que esta cuenca que está acá es una cuenca que no tiene aporte de nieve, y porque la cordillera está acá, ¿cierto? Acá hay nieve, aquí está solamente lluvia. Sin embargo, esta cuenca, este río tiene agua en verano, y eso ocurre solamente porque las otras cuencas y los canales de riego hacen que llegue agua en verano a esta cuenca. Entonces, hay un manejo del riego, o en este caso, manejo de la distribución del agua, que hace que tiene una influencia muy importante, ¿cierto?, sobre el agua en los ríos.
y por lo tanto también sobre las aguas subterráneas que se producen por recarga de agua de los ríos y de las zonas regadas, y que tiene un impacto muy fuerte sobre la hidrología. Bueno, también hay otros factores que influyen a nivel de cuenca. Primero, como les mencioné antes, la evapotranspiración real de la cuenca está aumentando, porque al estar regando, ¿cierto?, y teniendo mejores tecnologías de riego y mejores variedades y cultivos, a lo mejor con mayores requerimientos hídricos, estamos aumentando la cantidad de agua que estamos evapotranspirando con respecto a lo que teníamos 20 años atrás. La redistribución de las aguas por cambio de método de riego es un tema, porque la gente que tenía antes un riego con una eficiencia de 30% y ahora coloca riego por goteo, que tiene 90%, está usando su misma agua, pero está ocupándola completamente, dejando sin agua a los que están hacia abajo en la cuenca. La eficiencia de riego a nivel de cuenca y a nivel predial es diferente. Nosotros nos preocupamos generalmente solamente de la eficiencia predial. A eso apuntan todas las políticas, ¿cierto?, de gobierno, aumentar la eficiencia de riego predial, pero no se considera que esa eficiencia predial tiene un límite, porque la cuenca es otra eficiencia que es mayor que la predial. Por tanto, ese sería el límite de lo que podríamos mejorar nuestro riego a nivel zonal. Y además la recarga no intencionada de acuíferos es un tema que ha ocurrido durante los últimos años, justamente por las áreas regadas con baja eficiencia, y que nosotros en este momento consideramos como nuestra situación base, aunque en realidad antes que empezara el riego eso no existía. Entonces es importante considerar estos factores en las planificaciones, ¿cierto?, que se hacen a nivel de territorio. Algunos comentarios finales. Primero, que el cambio climático obviamente afecta, ¿cierto?, principalmente la temperatura y los niveles de precipitación y de evapotranspiración, y eso produce alteraciones en el comportamiento de las cuencas. En cuanto a las aguas superficiales, entonces vimos que en la parte noreste de Argentina y Uruguay se podría mejorar la disponibilidad en algún cierto porcentaje. En cambio, la zona de los Andes y en Chile se podría reducir esta cantidad, como está ocurriendo. Esto afecta también indirectamente la disponibilidad de agua subterránea, ¿cierto?, la recarga de los acuíferos. Y, sin embargo, a pesar de estos efectos del cambio climático, hay otros efectos antrópicos que afectan en mayor medida, ¿cierto?, el comportamiento de los ríos y del agua subterránea, como los que mencioné al final de la presentación. Y hay posibilidades para mejorar esto, haciendo uso de las aguas subterráneas, por ejemplo, en conjunto con las aguas superficiales, o mejorar la eficiencia en el uso del agua, a nivel predial y a nivel de cuenca. Ahí estaríamos con la presentación. Muchas gracias. No sé si hay consulta. Bueno, Jamil, muchísimas gracias por la presentación. La verdad, muy clara, muy completa. Muchísimas gracias.